Bueno, quizá a algunos estudiantes se les haga muy elemental esta pregunta, pero quizá para otros no lo sea. La diferencia entre una célula gran positiva y una célula gran negativa. Esto tiene una historia bien interesante y era una discusión académica entre dos autores de finales del siglo XIX que se eh, arguía al respecto de cuál era el agente etiológico de la neumonía. Por una parte estaba Carl Friedlander, que mencionaba que el agente etiológico de la neumonía era la bacteria llamada Klebsiella pneumoniae, que de hecho su primer nombre fue el bacilo de Friedlander. No se quedó con ese nombre tan largo y rimbombante, pero sí tiene cierto un epónimo allí metido en honor a Edwin Klebs. Se le llamó Klebsiella. Pero Edwin Klebs fue un gran microbiólogo, pero no tuvo nada que ver o no tanto que ver con esta discusión. De hecho, Edwin Klebs, saber qué hizo, descubrió el agente etiológico de la difteria, ¿cierto? El Corynebacterium diphtheriae. Fue un gran microbiólogo. Y por otro lado estaba Albert Frankel, que mencionaba que la neumonía era causada por el Streptococcus pneumoniae. Resulta que esta acalorada discusión sucedía por allá en los años 1880 y pico. Un joven médico investigador danés, Hans Christian Gram, se fue a trabajar a el laboratorio de Friedlander y empezó a trabajar con algunos de los métodos que había utilizado Paul Ehrlich, el gran investigador alemán, para teñir bacterias, para hacer tinciones sobre todo sobre histopatología. Y jugando y modificando, y como suele ser esto, un poco de suerte, aunque creo que es más bien poca suerte, y más bien mucho método y mucha dedicación, Hans Christian Graham terminó hallando que el cristal violeta, cuando se añadía yodo, era fijado por cierto tipo de bacterias y después de aplicar un decolorador que podía ser alcohol o acetona, algunas bacterias eran resistentes a esa decoloración, mientras que otras quedaban como fantasmitas. Y se dio cuenta, analizando histopatologías de pacientes con neumonía, que realmente la bacteria que retenía el colorante era agente etiológico de la neumonía, el Streptococcus pneumoniae. Pero analizando muestras de otras, muestras de pulmón de otras pacientes que habían fallecido de neumonía, se dio cuenta que algunas eran producidas por bacterias que quedaban con este fantasmita, deduciendo que la Klebsiella pneumoniae también era un agente etiológico. Bueno, estoy resumiendo bastante esta historia. Karl Weibar, un patólogo alemán, terminó complementando la tinción de estos tres pasos de Hans Christian Gram, añadiendo el rojo safranina. Hoy en día puede haber algunos otros colorantes para hacer el contraste, pero evidentemente el safranina terminaba tiñendo estos fantasmas. Eh, bueno, se acabó esa controversia, tanto que Friedlander por allá en 1886 dijo, bueno, que la neumonía sea causada por diferentes etiologías es análogo a las distintas causas o múltiples causas de la supuración aguda, que cesen los ataques. Bueno, así se acabó esta controversia y la acabó Hans Christian Gram. Pero yo creo que él poco sospechaba en ese momento que él iba a crear algo que iba a perdurar tantísimo en el tiempo. Estamos hablando ya para este momento, 140 y pico, bueno, vamos para los 140 años o ya pasamos los 140 años. Y claramente el por qué se sucede esta diferencia en la coloración tiene que ver con lo particularmente diferentes que son las bacterias. Es decir, al menos los dos grandes grupos, y es bien interesante que una coloración nos permita hacer una gran clasificación taxonómica. Tiene fallos como elemento de la taxonomía. El GRAM no es una herramienta perfecta. Hay, de hecho, bacterias que tienen lo que llamamos el fenómeno de coloración gran variable y ustedes me van a decir, bueno, ¿y eso por qué sucede?
Pero es cierto que para hacer una cosa tan simple de hacer, que se hace en 3 minutos, tener una herramienta tan poderosa para la taxonomía es impresionante. La célula gram positiva tiene una bicapa lipídica y una gran pared bacteriana hecha de peptidoglicán. Espero hayan ya visto el seminario de pared bacteriana. En los gram positivos esta pared tiene un grosor que puede ser de hasta 25 capas, mientras que la célula gram negativa tiene una estructura igual, bueno, igual de sofisticada. Yo no podría decir que es más sofisticada que la de los gram positivos, eh, pero pues bastante sofisticada. Sí, mire, dos bicapas lipídicas, es decir, tenemos una membrana interna, ¿cierto? Y una membrana externa. Y aquí una cosa que es el espacio periplásmico o el espacio entre las dos membranas. Y aquí tenemos una pequeña capa de peptidoglicano, ¿cierto? Esa pequeña capa de peptidoglicano eh, apenas tiene esto, dos o tres capas de ladrillos, eventualmente dos, es muy, muy delgada. Entonces, claramente esto tienen dos fisiologías diferentes y aquí podemos ver las diferencias entre esos componentes de la envoltura de los gram positivos y gram negativos. Una pared celular gruesa en el caso de los gram positivos, delgada en el caso de los gram negativos. En el caso de los gram positivos tenemos ácido teicoico y ácido lipoteicoico. Ese ácido, por ejemplo, aquí tenemos el ácido lipoteicoico atravesando la pared bacteriana y anclando la pared a la bicapa lipídica. Y lo mismo también ácido teicoico. Vamos a verlo en otra entrega. Algunos bacilos gram positivos tienen la capacidad de formar esporas, de esporular, mientras que los gram negativos no esporulan. Claro, ambos pueden tener cápsula. Eso sí, la cápsula, es decir, una cápsula de polisacáridos que estaría por acá, ¿cierto? Por acá. Bueno, es de una riqueza y de una complejidad inmunológica, biológica. Le confiere virulencia a muchos microorganismos. Es un factor de virulencia de los más importantes que existen en la bacteriología, y no es exclusiva de gram positivos o de gram negativos. Ambos la pueden tener. Y claro, la susceptibilidad a la acción de la penicilina, más sensibles los gram positivos que los gram negativos, un aspecto que lo vamos a ver en nuestro seminario de resistencia. Y la producción de exotoxinas, no, ambas producen exotoxinas. Endotoxina, y vamos a referirnos a esto, endotoxina sí solo en los gram negativos, ¿cierto? Pero exotoxinas es algo que pueden producir ambos. Aquí tenemos un poquito más amplificado el- la estructura de una célula gram negativa. ¿Cuál es ese fundamento de la tinción de gram? Bueno, resulta que los dos primeros pasos son básicamente un bombardeo. O sea, el cristal violeta y el yodo, esto es un ataque, pues, a ver, hiperosmolar a esta membrana, y los gram negativos básicamente la destruye los primeros pasos de la coloración. Pero siempre que nosotros vamos a ver la explicación que dan los libros de microbiología básica, ¿no? De pregrado, es un poco engañosa porque dice que lo que retiene el cristal violeta es la pared. Y entonces aquí la señalan, mire que dice que tenía de cristal violeta. No, realmente es un poquito más complejo y vamos a hacer una lectura para profundizar en la fisiología bacteriana de la tinción de Gram, un poco para entender qué es lo que sucede, pero realmente el colorante no está aquí. El colorante entra al citoplasma y básicamente es que todo se destruye, todas las organelas, todo lo que hay dentro de la célula bacteriana se destruye y queda un saco. El tema es que este sáculus de la bacteria gram positiva es bastante robusto y el cristal violeta entra al citoplasma, pero luego no sale, no sale, no sale. Y entonces por eso la bacteria queda teñida de color violeta. Mientras que en el gran negativo, que lo que tiene es la bicapa externa, la membrana externa, esa se destruye. Y la bicapa, esta se destruye. Esto se destruye. Y la bicapa es muy delgada para retener el colorante. Entonces el colorante cristal violeta entra, pero luego en el proceso de colorización sale, es lavado y queda el fantasmita de una capa muy delgada y la membrana interna. ¿Sí? Luego podemos utilizar otro colorante, la safranina, para teñir estos fantasmitas y por eso tenemos el contraste clásico que tenemos en la tinción de Gram.
Ahora, esto lo vamos a encontrar en este artículo un poquito más explicado del profesor Terence Beveridge. Lo vamos a ver con más detalle. Es interesante que ustedes puedan entender la fisiología de la tinción de Gram. Algo bien interesante para cerrar era la humildad de este hombre, Hans Christian Gram, cuando, insisto, hace 140 y pico años, ¿no? Ya, sí, 1882, 141 años. eh, Dice, he publicado un método, aunque soy consciente de que todavía es defectuoso e imperfecto, pero deseo que en manos de otros investigadores pueda resultar de utilidad. Claro, él a la sombra de su maestro no quería generar una controversia grande, era un hombre muy, muy modesto. Él no se imaginó que esta técnica de coloración, que además es una prueba rápida en microbiología, 140 años después, en la era de las ómicas, de la genómica, de la transcriptómica, de la metabolómica, de la proteómica, en la era de las ómicas, en la era del Next Generation Sequencing, la tinción de Gram todavía está ahí, todavía. Este hombre humilde no se imaginó lo grande que fue su hallazgo para la historia de la medicina y de la ciencia.